Bendiciones, bendiciones. Quien te saluda es el pastor Braulio. Bueno, en esta ocasión estamos nuevamente acá para cumplir con lo que Dios nos permite, ¿no? Llevar su palabra, hablar de su palabra. En esta ocasión queríamos hablar acerca de algo muy importante, algo muy lindo. Saludo a cada uno de ustedes. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Y bueno, como decía al principio, comenzamos sabiendo que Dios es bueno todo el tiempo, y Dios nos permite esta posibilidad, que es una posibilidad de poder llegar a esos lugares donde uno no puede habitualmente llegar. Así que le damos gracias a Dios, por su misericordia, por su amor, por su verdad, porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. Amén. Así que quería contarles, quería anunciarles que estamos para hablar en este momento acerca de lo que pasó cuando Josué tuvo que liderar al pueblo de Israel luego de que Moisés no esté. Amén. Cuando Moisés se fue, cuando Moisés murió, ya no apareció un nuevo líder que había palpado todo lo que Moisés había aprendido en realidad lo que Dios le había enseñado a Moisés, ¿no? Lo que era Dios con Moisés. Él había aprendido porque él estaba cerca de Moisés. Y Dios lo eligió para ser el nuevo líder. Y Dios le dijo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Amén. Pero yo quiero hablar acerca de lo que pasó aquel día, en un momento muy importante. Hoy vamos a hablar de lo sobrenatural. Si bien hubieron muchos casos en el trayecto de Josué y el pueblo de Israel, hubo muchos casos en los cuales hubo sobrenaturalidad de Dios. Pero acá queremos hablar hoy, después de preguntarle a Dios muchas veces qué es lo que Dios quería dar. La palabra me llevó a Josué 6, la toma de Jericó. Josué capítulo 6, vamos a ir versículo 15, amén, y vamos a extenderlo hasta el versículo 22. Josué 6, versículo 15 al 22. Hoy vamos a hablar sobre eso. La toma de Jericó. Que cuando Israel toma Jericó, habían muros grandes, muros terribles, muros que atemorizaban. Y Dios quería mostrar su poder, que venía mostrando su poder en cada toma, en cada tierra que venía tomando Israel. Y los pueblos tenían miedo, y los pueblos se atemorizaban. Pero sucedió algo muy importante. Que Dios quería mostrar algo distinto. Dios quería mostrar algo distinto para esta ciudad tan fortificada. Vamos a leer en el nombre del Padre. Vamos a orar en el nombre de Jesús por cada uno de los que esté presente, o por cada uno que le llegue este video, en el horario que sea, en el país que se encuentre, en las repeticiones de las redes sociales, no importa dónde sea, a través de cualquier red social que sea repetido, que sea enviado, que sea transmitido. Vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que tu presencia sea visitando esta casa, esta vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada situación que tú tienes presente en esta hora. Señor, Padre, quiero pedirte que tú rompas todo bloqueo
mental, todo espíritu de confusión cae por tierra en el nombre de Jesús ahora. Padre, en el nombre de Jesús limpiamos los aires conforme a tu palabra. Sujetamos, atamos. Tu palabra dice en Mateo 18:18 que todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos. Atamos ahora todo espíritu de hechicería, de brujería, todo aquello que viene a atacar la mente. En el nombre de Jesús lo atamos acá en la tierra para que sea atado en los cielos. Desatamos, Señor, las vidas de aquellos que hoy tienen confusión, bloqueo mental, depresión. Señor, desatamos la vida de enfermedades en el nombre de Jesús para que sean desatados en los cielos, lo desatamos en la tierra. Por el poder de tu palabra, Mateo 18:18, soltamos esta palabra en el nombre de Jesús y declaramos aires libres. Padre, declaramos cielos abiertos en esta hora para cada uno que esté escuchando esta palabra, pueda recibir al 100% y lo completo que Dios quiere transmitir a cada una de estas vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, como les decía, en un momento y en un tiempo de que Israel venía en su peregrinaje tomando tierras que Dios le había dado, que Dios había profetizado y que Dios había dicho: estas tierras son para ustedes, tierra donde fluye leche y miel, y en el proceso tienen que ir tomando estas tierras. Amén. Y había encendido o había transmitido un terror a los pueblos vecinos, un terror a los pueblos que estaban continuamente, a los pueblos nómadas, a los pueblos que rondeaban toda esa tierra, que ya la habitaban. Dios había expandido y había hecho conocedor a través de su poder, a través de todo lo que él había hecho con el pueblo de Israel, de los pueblos vecinos. Entonces los pueblos oían a Israel y tenían miedo por ese Dios tan poderoso, tenían miedo por ese Dios tan fuerte, tenían miedo porque sabían que el Dios de Israel había hecho esas maravillas en Egipto, el Dios de Israel había destruido pueblos enteros. Amén. Entonces, ¿pero qué pasa? Tenían miedo, pero ellos se habían asegurado un muro fortificado, que era impenetrable para cualquier ejército. Por eso digo, vamos a leer Josué 6, versículo 15 al 22. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, versículo 15. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron 7 veces la vuelta alrededor de ella. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la primera vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. La ciudad será como un anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagas caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigas la desgracia. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Amén. Ahí leímos hasta el versículo 20. Vamos a ir hasta el 22. Pero quiero pararme acá. Este Dios del cual estamos hablando, este Dios tan poderoso, este Dios de poder, este Dios que derribaba y destruía los ejércitos con distintas estrategias, porque si vemos, cada uno que conoce la Biblia va a poder decir: sí, es cierto, pastor, porque Dios utilizaba, le hacía escuchar carros, le hacía escuchar gritos, le hacía escuchar como que venían muchos ejércitos, y en ciertas ocasiones los ejércitos huían porque decían: se vino tal ejército, y era estrategia de Dios para que esos pueblos puedan irse, para que esos pueblos se vayan de cerca de Israel o de sitiarlo. Y este es un Dios del cual hablamos, un Dios de lo imposible, un Dios de lo inesperado, un Dios que de repente actúa de una manera en la cual uno no lo espera, por eso decía Dios de lo inesperado, Dios del de repente, el Kairos, el tiempo en el cual, el tiempo del Kairos es de repente. Dios trabaja, actúa y
y te sorprende, amén, porque cuando vos estás esperando algo y estabas necesitando algo y estás orando y gimiendo y clamando y llorando y diciéndole, Dios, necesito esto, Dios, me está pasando esto, Dios, esta situación, y de repente Dios te hace entender que su tiempo es el único que va a permanecer, amén. Estábamos hablando de esta ciudad que por más que tenía miedo, que por más que estaba asustada, que por más que de distintos lugares venían noticias o llegaban noticias que Israel venía arrasando tierras, que Israel venía pasando tierras, Israel venía para el lado de Jericó. Pero claro, Jericó tenía esos muros grandes, fortificados, esos muros que eran, no solamente eran altos, sino que eran anchos, eran muros impenetrables. Entonces ellos estaban con la seguridad de ese muro, de que ellos podían, primero, impedir que entre el pueblo que venía a atacarlos. Segundo, ellos de arriba podían tirarle con distintas armas o con distintas estrategias para que el pueblo no pueda ni siquiera trepar esos muros. Entonces, con miedo, pero estaban seguros en su muro, estaban seguros en su ciudad, la tenían fortificada, la tenían cubierta. Y sabían también que para romper ese muro, para destruir el muro de Jericó y poder pasar a la ciudad, el pueblo que venga iba a ser desgastado, porque iba a intentar, iba a buscar, iban a pasar días, iba a costarle. Entonces eso iba a ir desgastando sus fuerzas, desgastando su poder, desgastando, o sea, su poder de ejército, desgastando a los hombres, faltándole comida, alimento. Entonces iba a desgastar sus fuerzas, iban a debilitarse. Entonces, no solamente Jericó estaba plantada en su seguridad por ser ciudad fortificada, sino también en la seguridad de su estrategia, de esperar que se desgaste el pueblo que lo iba a atacar. Y ahí ellos iban a poder atacar. Ellos estaban preparados y sabiendo que tenían un muro muy importante. ¿Ven? Entonces tenían miedo, estaban preocupados, estaban con temor, pero a la vez también creían en lo que ellos tenían. Sabían que estaban enfrentando una situación de la cual por lo menos tenía ciertas herramientas como para defender esa ciudad. Que si caían o si era destruido Jericó, iba por lo menos, el pueblo de Jericó iba por lo menos a minimizar el riesgo o minimizar la fuerza del pueblo que venga. Y sabían que el pueblo de Israel, sabían que el pueblo de Dios estaba viniendo. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Esperaba. ¿Ven? Esperaba la fuerza de ese ejército, el poder de ese Dios que había destruido pueblos enteros, el poder de ese Dios que había acabado con distintas ciudades y con esos imperios. Entonces, ellos sabían que venía para acá, pero a la vez decían, tenemos ciertas herramientas por lo menos para hacerle frente y vamos a destruir lo que podamos destruir. Caeremos, pero caeremos peleando. Vamos a dar batalla. Vamos a demostrar a los demás pueblos que el pueblo de Israel, por lo menos, le matamos muchas personas, por lo menos le bajamos el poder o la fuerza que tenían, por lo menos vamos a caer. Pero vamos a demostrar a los demás que este pueblo de Israel también tiene debilidades. Amén. Estábamos en el versículo 20. Dice el versículo, estamos en el versículo 19. Dice el versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío y el muro se derrumbó. Bendito sea tu nombre, Jesús. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes y las ovejas, los asnos. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que sea suyo, como lo juraste. Amén. Ahora, ¿por qué le decía algo sobrenatural? ¿Por qué le hablaba de algo de repente, de un Dios que actuó también acá con un momento de poder absoluto, pero de un poder de repente? De repente Dios hizo algo que los demás no esperaban. Amén. Pero para que llegue a esto, para que lleguemos a esta situación y pararnos a donde estamos ahora y poder hablar de lo sobrenatural de Dios,
vamos a ir, si ciertamente también es sobrenatural a donde nos vamos a parar ahora, es un acto de fe, un acto de animarse, de decir, Dios creo en vos. Porque voy a volver a Josué 3, amén. Josué capítulo 3. El Josué capítulo 3 dice el título, el paso del Jordán. ¿Por qué vamos acá? Porque acá Dios mete al pueblo a la fe, mete a una demostración de fe. Sabemos que la fe sin obra es muerta. Entonces Dios le decía, yo sé que ustedes creen en mí, yo los veo, esta generación es la que va a traspasar para allá, pero necesito que esa fe sea puesta por obra. Así que ahora Dios habla al pueblo. Amén. Dice que el paso del Jordán, el título es el paso del Jordán. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pisar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, el versículo 15, oiga, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. ¡Qué belleza! Dice la palabra de Dios algo muy importante. Acá, en el versículo 13, o sea, capítulo 3 de Josué, empieza a hablarle y darle estrategias y mostrarle lo que va a hacer, las ordenanzas. Vamos a ir para allá, van a ir para allá, para este pueblo, van a tomarlo, pero necesito ver la obra, la fe puesta por obra. Necesito ver que me muestren que obedecen, que hacen lo que yo digo, que están en obediencia. Dios necesitaba obediencia. Dios necesitaba que demuestren en su fe, pero que la demuestren con obras. Amén. Entonces le dice, en esa serie de mandatos le dice, los sacerdotes van a ir primero, van a ir con el arca. Los sacerdotes van a tener que meter su pie en el río. Apenas toque sus pies el agua, el río se va a abrir. Gloria a Dios. Era también algo sobrenatural lo que le estaba hablando Dios. Pero Dios quería probar su fe, porque los sacerdotes no tenían el mandato de decir, vas y apenas, no. Dios le dijo, van a tener que ir, meterse al río, apenas toquen el agua, se abrirá. Era un acto de fe, porque los sacerdotes tenían que ir y hacerlo. Ahora, la palabra nos dice en el versículo 15, Josué 3:15, nos habla de que es un tiempo de la siega, nos habla del tiempo de primavera en ese tiempo. Y dice que en ese momento el río estaba en su máxima altura. Si uno empieza a estudiar un poco lo que era en ese tiempo el río Jordán, dice que el río se desbordaba porque el deshielo del monte Hermón dice que hacía desbordar el río y subía unos cuantos metros más, ya que lo normal era 30 y 40 metros de profundidad. En ese tiempo de deshielo del monte Hermón, hacía que el río se desborde. O sea que las orillas del río misma ya estaban desbordadas, ya estaban inundadas. Entonces lo que tenían que hacer los sacerdotes, ir a semejante desborde, a semejante inundación, que encima en ese tiempo cuando se inundaba, lo hacía más profundo al río, más alto, y lo hacía intempestuoso, tormentoso, fuerte, riesgoso, con un poder que arrasaba. Entonces era imposible ante el ojo humano cruzar ese río. Era imposible cruzarlo aún. O sea, si nosotros nos paramos en cualquier río, frente a cualquier río, es imposible pasar un río caminando. Es imposible entrar a ese río y que ese río lo podamos cruzar nadando. O sea,
es muy difícil lo que pasaba, y mucho más es difícil o es imposible cuando estás desbordado, cuando se inunda todo alrededor, cuando sabes que la profundidad es más que la tormenta, que el mismo remolino, que la fuerza del agua, todo estaba tormentoso, todo era riesgoso, todo era el doble. ¿Amén? Sin embargo, ellos tenían que actuar por fe, creerle a Dios y decir vamos, porque Dios dijo, van directo a Jericó, van a pasar a Jericó. Entonces, ¿qué los esperaba? Jericó. ¿Qué los esperaba? El muro. ¿Qué los esperaba? Algo sobrenatural. Si bien esto era sobrenatural porque Dios le hablaba de que iba a secar el río, de que lo iba a parar, de que iba a poner que puedan pasar caminando, y ustedes traerán a su memoria el Mar Rojo, cuando se abre con Moisés. Acá los sacerdotes se quedaron esperando que todo el pueblo pase. Acá era necesario probar su fe, porque usted imagínense que de repente Dios te hable y te diga, tenés que ir y pararte en el río y poner tus pies sobre el agua, y apenas lo haga, se va a abrir. Vos sí, Señor, con toda la fe voy en el nombre de Jesús. Y te empezás a preguntar, y si meto el pie en el río y me caigo para abajo porque está más hondo, y empieza irremediablemente el temor de uno. Obviamente usted era pastor, pero entonces usted no tiene fe. No, yo estoy diciendo que tenemos fe, que sabemos que Dios lo va a hacer. Cuando nosotros nos movemos a un lado sabemos que Dios lo va a hacer. Pero digo, hay personas que reciben una orden de Dios, una palabra de Dios, a través de hombres de Dios, varones, mujeres de Dios, profetas, que te sueltan una palabra y vos decís, voy allá. Recibí de Dios, recibí confirmación de su palabra y voy, porque Dios lo va a hacer. Ahora hay personas que se ponen a pensarlo mucho, que se detienen, que empiezan a ver variables, y ahí es donde la fe deja de actuar como Dios quiere, con el conforme, con el diseño, con la orden o como Dios quiere que le demuestres. Estos sacerdotes tomaron el arca, caminaron y fueron al río. Caminaron y fueron al río. Dice que apenas tocó sus pies el agua, el río le dio paso. Amén. Qué hermoso es cuando logramos entender el propósito de Dios en nuestra vida, pero más aún, qué hermoso es cuando Dios aprueba nuestros hechos. Qué hermoso es cuando Dios aprueba nuestra forma de demostrarle a Él que nuestra fe es sincera. ¿Y cuál es la manera de demostrarle que nuestra fe es sincera? Creyéndole a Dios. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él te lo declaró, Él lo va a cumplir. Si Él te dice, va a pasar esto, por más imposible que te parezca, Él lo va a cumplir. Esa es la manera de demostrar nuestra fe, creyéndole a su palabra, creyendo en su palabra y sabiendo que Dios, si te lo dijo, lo va a hacer. Esto va para alguien que me está escuchando. Si Dios te lo declaró, Él lo va a hacer. Es más, voy allá. Si Dios te lo declaró, hecho está. Ya lo hizo. Tenés que ir a buscarlo, tenés que creerlo. Esa es la manera en la cual vas a poder ver la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está probando, porque Dios te está hablando, porque Dios te está diciendo, yo tengo esto para vos. Yo te estoy declarando en esta hora que Dios te acabó de decir a través de este mensaje que hecho está, que vayas para adelante, que le creas, que lo tomes, pero para tomarlo es necesario que mojes tus pies en el agua, para tomarlo es necesario que camines, que avances, porque te está esperando algo sobrenatural, te está esperando algo que Dios quiere mostrarte con su gloria manifestada, algo que Dios tiene grande para vos y que lo estabas esperando, algo de lo que Dios te dice, animate, pero empezá a caminar, mojás tus pies en el agua, caminá, atrévete, porque necesito que hagas un paso para que yo pueda dar los otros 9, ahí tienes que moverte, ahí tienes que activarte, yo quiero activarte en el Espíritu, yo quiero activarte en el Espíritu, en el nombre de Jesús, para que entiendas que Dios te está hablando a vos, que Dios te está diciendo, caminá, avanzá, porque más allá viene algo grande. Y vos dirás, pero después venía Jericó, después venía el muro grande, después no importa lo que viene después,
No importa lo que viene después, porque si vos le crees a Dios, si vos crees que Dios te lo está diciendo, si vos crees que Dios te lo declaró, si vos crees que viene de parte de Dios, entonces avanzá, vamos, avancemos, porque viene, porque está ahí, porque debemos tomarlo, pero para eso es necesario romper con nuestra comodidad, romper con lo que nosotros ponemos, romper con nuestra variable, romper como nosotros creemos que tiene que ser. Tenemos que romper con nuestro yo para poder avanzar, para poder meternos en ese río, porque ya la palabra está dicha, la palabra se le había dicho a Josué, se le había transmitido que si tocaba en el agua, apenas toque en el agua, el río iba a ceder, el río se iba a abrir y el pueblo iba a pasar, y Dios estaba diciéndole, yo les voy a mostrar lo que es sobrenatural ahora, yo voy a mostrarles sobrenaturalmente cómo van a tomar esa ciudad, yo les voy a mostrar que es necesario que vayan para allá, pero para ir para allá tienen que mojar sus pies en el agua, tienen que creer, tienen que aceptar el desafío que Dios te está dando. Y ellos lo hicieron, metieron los pies en el agua, se abrió el río y avanzaron por el medio del río. Miren esta escena, meten los pies en el río se abre, forma como muros y pasan entre medio del río. ¿A dónde iban? Para Jericó. Venía algo más grande, venía algo, si esto bien sobrenatural, lo que estaba pasando en este momento, venía algo más grande, algo en lo que Dios quería mostrarle, no solamente a Israel, sino que quería mostrarle a Jericó que ante semejante confianza, que ante semejante estrategia de ellos, Él lo iba a disolver como agua. Amén. Entonces volvamos a la palabra en donde nos plantamos primero. Josué 6, versículo 15 al 22. Dice en este versículo, en este capítulo 6, que Dios le da una serie de estrategias. Cuando llega Israel, Dios le dice, cuando llega Israel, Jericó esperaba ser atacado, Jericó esperaba ser sitiado, Jericó esperaba que se le venzan las fuerzas de Israel, esperando el momento oportuno, porque es como hablábamos hace un rato, como les contaba, Jericó estaba acá, fortificado, cubierto con ese muro, esperando para lanzar herramientas de arriba del muro, esperando de que se desgaste la fuerza, la salud, que se desgaste el ejército, que se canse, que empiece a renegar ese ejército y a quejarse, que el ejército intente atacarlo, intente trepar el muro, que intente todos los medios porque no le valoran. Entonces Jericó estaba diciendo, nosotros lo esperamos, cuando llegue Israel, cuando el ejército de Israel, cuando el pueblo de Israel, cuando el Dios de Israel que llevaban los sacerdotes, cuando llega, ellos esperaban ser atacados. Entonces ellos estaban esperando que Israel haga algo, que Israel se active, que Israel los enfrente, que Israel los ataque de distintas maneras, que Israel use estrategias, pero Dios le dijo, le demostró, Dios le dijo al pueblo de Israel, le había dado específicamente estrategias para derrotar ese muro. Amén. Y acá viene lo sobrenatural, porque la historia muestra que esos muros eran muy anchos, que esos muros de Jericó podían pasar carretas, porque mostraba que esos muros eran altos, muy altos, esos muros eran fortificados, esos muros eran impenetrables. La historia muestra que esos muros cayeron, esos muros fueron derrumbados, esos muros fueron derribados. Entonces Dios dice en esta hora que es importante que te dejes usar por Dios, que no va a ser a tu manera, que no va a ser a tu manera, va a ser a la manera de Dios. Dios tiene estrategia, por eso en esta hora yo te animo a que le pidas a Dios sus recursos, a que le pidas a Dios estrategias, a que le digas a Dios, dame las ideas, dame las estrategias, dame los recursos, yo te voy y te sirvo, yo te busco, yo voy a ir directo hacia donde vos me mandes, solo suelta sobre mi vida estrategias, ideas, recursos. Oh mi Dios, para ti no hay nada imposible. Cuando se para el pueblo de Israel, Jericó esperaba, Jericó estaba atento, Jericó estaba la ciudad dentro riéndose como diciendo, bueno, ahora ya que vinieron ya están, el temor que teníamos se está cumpliendo, así que bueno, ahora enfrentar, ahora esperar a ver qué pasa, qué hace, por dónde nos atacan, cómo nos atacan, cuáles son las estrategias que van a usar, cómo nosotros nos vamos a defender. Entonces vieron cuando hay una guerra, empiezan a tramar ideas, estrategias para contrarrestar los ataques, para atacar y contraatacar, para defender. Entonces todo eso empezó a hacer la ciudad de Jericó para contrarrestar
todo lo que podía hacer Israel para destruir ese muro, para atacar Jericó, y ellos para defender Jericó. Pero acá pasó algo extraordinario. Israel empezó a dar vuelta en la ciudad. Israel no atacó, Israel no gritó, Israel no tiró con nada. Israel empezó a girar alrededor de la ciudad. La estrategia de Dios fue: no van a usar armas. La estrategia de Dios fue: no van a atacar con nada que sea arma ni forjada, ni lanzas, nada que tenga poder para destrucción. No van a atacarlos. Solamente van a caminar, van a dar vueltas, y van a dar vueltas, y van a dar vueltas a la ciudad. ¡Oh, aleluyota! Van a dar vueltas, porque es la estrategia que Dios hoy te está dando. Van a dar vuelta a través de la ciudad, porque yo me encargo de lo que va a pasar, porque es sobrenatural, porque los muros están cayendo. ¡Oh, gloria a tu nombre, Jesús! Créelo, los muros empezaron a caer, los muros empezaron a debilitar. Cada una de las vueltas que daban, los muros empezaban a debilitarse. En lo espiritual estaba pasando algo importantísimo, Dios estaba mandando orden en lo espiritual a esos muros fortificados espiritualmente que empezaban a debilitarse. En cada vuelta que el pueblo de Dios daba, la daba en obediencia, la daba por fe, la daba creyendo que de su lado estaba el Dios poderoso, el Dios de lo imposible, el Dios que iba a hacer que esos muros se caigan. No importa, el pueblo de Israel veía los muros grandes, el pueblo de Israel veía el muro fortificado, el pueblo de Israel decía: a través de lo físico, a través de lo natural, a través de lo normal, ese muro era impenetrable. Pero Israel sabía que Dios le había dado esa estrategia. Y si Dios le había dado esa estrategia, aún incomprensible para ellos, sabían que la mano de Dios estaba a su favor. Entonces, Jericó, ¿qué estaría pensando en ese momento cuando empiezan a dar vuelta a través del muro? Porque los soldados de Jericó, esperando ataques, estaban mirándolo, estaban viendo que Israel no gritaba, caminaba, no atacaba, no armaba estrategia para de alguna manera tirarle con algo al muro, tirarle con algo a la ciudad. Israel daba vueltas. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Bendito seas, mi Dios, porque Dios está dando estrategia, porque Dios está diciéndote que si te dejas usar. Y vos que te estás preguntando en esta hora: ¿y yo qué puedo hacer? Si yo no tengo recursos como para moverme, si yo estoy tirado acá en la cama, si yo estoy acá en un hospital, ¿qué puedo hacer? Recordá que si te dejas usar, Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a levantar. Porque si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. Porque si Dios te lo declaró, Dios está trabajando. Cuando Dios parece que está en silencio, es porque Dios está trabajando. Créelo, porque Dios está hablando de tu vida en esta hora. No es con tu fuerza. Dios le dijo a Israel: no es con tu fuerza, Israel. No es con tu poder, Israel. No es con poder de ataque ni con tu ejército, Israel. Es con mi mano. Yo tengo la estrategia justa para este muro. Porque yo voy a demostrar que el muro va a caer. Porque le voy a demostrar a las ciudades vecinas también que ese temor que tienen a mi pueblo, decía Dios, ese temor es fundado y es de verdad. Porque yo soy el Dios que va a destruir este muro. Y no voy a usar armas. Solo voy a usar mi poder. Y ustedes dirán: ¿era más fácil o era más rápido que Dios suelte su poder, o que le dé fuerzas sobrenaturales a Israel para que ataque el muro y sea destruido, para que enfrente ese muro, trepen y nadie lo pueda derribar y lleguen a la ciudad? Sin embargo, Dios quería mostrarle al corazón mismo de Jericó que Él era el único y verdadero Dios, que Él no solo tenía poder para destruir con ejércitos, sino que sin armas también. Él quería demostrarle que todo lo que había oído Jericó de ese Dios de Israel era verdad. Quería demostrarle a Israel, Dios, que seguía estando con ellos. Dios quería mostrarle ese poder absoluto. ¿Y por qué decía ese poder absoluto? Porque con armas el pueblo de Israel
podía decir, utilicé armas. O los pueblos vecinos, bueno, nos atacó con armas Israel y su Dios y le dio más armas y su Dios le dio poder sobrehumano para atacar. Entonces Dios quería mostrar que solamente con su poder Él había destruido Jericó. Amén. Entonces, para que todos los pueblos tengan ese miedo infundado por Dios, pero que se haga real y palpante en sus vidas, para que todos los pueblos que venían después sepan que por más que se paren y crean que iban a poder defender su ciudad, era imposible cuando se enfrentaban al Dios de Israel. Gloria a tu nombre, Jesús. Dice, volviendo al punto este, ¿qué estarían pensando los soldados? Yo me pregunto, ¿qué estaría pensando Jericó? Porque Jericó esperaba un ataque, porque Jericó sabía que venían, porque Jericó sabía de que el pueblo de Israel, su Dios era muy poderoso dentro del mismo pueblo, y que eso le infundía gran valor a Israel, y que eso, o sea, a través del poder de ese Dios de Israel, habían sido destruidos varios pueblos. Jericó sabía todo esto, Jericó sabía a lo que se enfrentaba. Pero ¿qué estaría pensando en ese momento, cuando ya el momento llegó? Cuando ya estaban afuera, cuando ya Israel había llegado, porque Jericó, a través de esos soldados, yo creo que ya a través del muro, arriba de los muros, habían visto a un pueblo que venía. Y sabían que venía Israel y que ya era irremediable, que ya habían cruzado todo, que ya estaban llegando. Y venía, cada vez estaba más cerca. Y venían que ya estaban llegando. Y Jericó vio que llegó. Entonces ya no había vuelta atrás, ya había que defender su ciudad, ya había que usar toda su estrategia, ya había que contraatacar esa estrategia de Israel. Pero Israel vino sin atacar. Israel no los atacó. Miren qué maravillosa que es esta palabra. Israel no tiró con nada. El pueblo de Dios no lanzó, valga la redundancia, ni una lanza. Porque Dios le había prohibido que ataquen Jericó. Dios quería mostrarles que su mano poderosa era suficiente para que esos muros caigan. Entonces, dice que a la séptima vuelta, al séptimo día, dieron 7 vueltas. Imagínense este punto, imagínense en este momento concreto, donde acabamos de decir, Jericó veía que venía Israel. Primero sabía que iba a venir. Sabía que venía, veía que venía, veía que se estaba acercando, veía que llegó Israel, veía que se pararon fuera del muro. Y ahora estaba siendo Jericó torturado, sitiado por un pueblo poderoso, por un Dios poderoso de ese pueblo, pero estaba siendo sitiado en silencio. O sea, me refiero sin ataque. Estaban siendo sitiados con algo que yo no podía entender. Daban vuelta. Daba vuelta para tomar esa ciudad. Entonces yo me imagino que no solo estaban preocupados ahora, sino que también estaban como diciendo, ¿y esto qué es? Algunos capaz que dentro de Jericó se estaban riendo, diciendo, tanta fama se le hizo a este pueblo que ni siquiera ataca. Tanto miedo le teníamos a este pueblo que ni siquiera intenta cruzar para acercarse al muro. Entonces, dentro de su corazón estarían diciendo, entonces no era para tanto. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué fue lo que pasó realmente que venció tantos lugares? ¿Por qué llegó hasta acá este pueblo? Si ni siquiera ataca, ni siquiera nos muestran algo de ese poder, de ese territorios tomados. Entonces algunos estarían preocupados, otros estarían siendo torturados por tantas vueltas que daban ese pueblo, otros estaban como riéndose y sintiéndose victoriosos porque decían también, todo esto es parafraseado, todo esto son escenas que les pido que se hagan. El pueblo de Jericó también habrían parte que dirían, y bueno, sigamos con lo nuestro, porque no, evidentemente no tienen el poder suficiente como para traspasar nuestro muro, entrar a nuestra ciudad y atacarla. Por lo tanto, no están buscando alguna manera de dónde hay una debilidad del muro, seguramente, pero no la encuentran. Entonces van a tener que desistir, o se van a desgastar, o se van a tener que ir, pero no van a poder
traspasar a nuestra ciudad. Entonces, Dios, ¿qué estaba mostrando en ese momento? Que no era necesario, que el pueblo de Israel no tenía que mostrarle nada, porque el que iba a actuar era su poder, porque lo que iba a actuar era su mano poderosa. Amén. Y muchas ciudades tenían temor o no atacaban a Jericó o no lo enfrentaban a Jericó justamente por lo inquebrantable de su muro, por la fuerza, por la fortificación del muro de Jericó. Les recuerdo, estamos en Josué capítulo 6, versículo 15 al 22. Y Dios quiere tomar Jericó. Y Dios le dio una orden a Israel: vamos a tomar Jericó. Y Dios le dio una orden en el capítulo 3 de Josué: vamos para Jericó. Vamos a cruzar el río. Vamos a traspasar el Jordán. Y vamos a tomar Jericó. Amén. La palabra era soltada con poder, con intención, con fuerza, con decisión y con una sola voluntad: la voluntad de Dios. Y Dios dijo: mi voluntad es derribar Jericó, tomarla y avanzar. Amén. Entonces llegamos a Jericó, llega el momento de la toma, llega Israel fuera del muro, pero no ataca Jericó. ¡Qué belleza! ¿Por qué? Porque es la estrategia que Dios quería mostrar para ambos pueblos, para Israel y para Jericó, el enemigo. Amén. Entonces, llega el momento del séptimo día, dice. Y en el séptimo día, versículo 20, Josué 6:20, dice: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron bocinas, y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con un gran vocerío, y el muro se derrumbó. Oiga, la palabra no dice: el ejército de Jericó pudo hacer pie. El ejército de Jericó llegó y Dios tuvo tiempo a atacar. El ejército de Jericó tuvo tiempo a defender. Dice claramente que ante el gran vocerío, el muro se derrumbó. Ahora miren ustedes lo sobrenatural que Dios está mostrando a través del grito, de los gritos, del vocerío, del estruendoso grito que largó Israel en ese momento. Dice que el muro cayó. El muro ya venía siendo debilitado. El muro ya venía en cada vuelta que Israel daba siendo aflojado, siendo removido de sus cimientos. El muro estaba por caer. Solamente al grito del pueblo de Dios. Pero ojo, solamente al grito del pueblo de Dios. Pero ojo, al momento en el que Dios exactamente le dijo: grite Israel. Imaginen esto sobrenatural. Que solamente cuando Israel grita en la séptima vuelta, en la séptima vuelta del séptimo día. Y valga la redundancia, dice que en ese séptimo día, solo en ese séptimo día dieron 7 vueltas. Y a la séptima vuelta, el pueblo grita. ¿Qué te estoy hablando? No lo hizo cuando quiso. No fue cuando el pueblo quiso gritar. No fue cuando el pueblo dijo: bueno, ya nos cansamos, vamos a tomar Jericó. No fue cuando el pueblo obedeció parte por parte, punto por punto, la estrategia que Dios le había dado. ¿Qué te quiero decir con esto? Si hoy estás sintiendo que hay un muro delante tuyo, si hoy estás viendo ese muro ahora, inclusive, si estás viendo que algo detiene tu avance, tu caminar, tu casa, tu trabajo, que cada vez que estás llegando a lograrlo, a conseguirlo, algo te detiene y no podés hacerlo. Algo pasa que no llegás a traspasar al otro lado. Primero, recordá lo que hablábamos en Josué, capítulo 3, versículo 13 al 15. Habla de cruzar el Jordán. Habla de poner la fe por obra. Habla de enfrentar
con vos mismo, con tu yo lo hago a mi manera, con tu yo decido, con tu yo camino así. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver que tu fe sea depositada en Él. Y vos dirás, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios. La pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Le estás creyendo a Dios? ¿Estás creyendo en su palabra? ¿O estás creyendo en tu conocimiento? Porque hay una cosa muy distinta en creer en lo que yo conozco, en lo que yo aprendí, en lo que yo entendí, en el conocimiento que tengo de Dios, a creerle a Dios. Muchas personas me dicen, yo creo en Dios, a mi manera. No sirve. Yo creo en Dios, pero ¿le crees a Dios? Pero la Biblia la pudieron escribir muchas personas, la Biblia se pudo... Entonces no estás creyendo en Dios. Estás creyendo en Dios, pero no le estás creyendo a Dios. Miren la diferencia. Yo creo en Dios, pero también le creo a Dios. Amén. Lo que Dios dice en su palabra, yo creo que es cierto. Lo que Dios me habla, yo creo que es cierto. Yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que Dios es Dios de lo imposible. Yo creo que Dios lo hará, pero también creo que Dios lo hizo. Que Dios ya lo hizo. Entonces yo creo en un Dios de poder, pero creo también en ese Dios de poder. Creo que existe el Dios de poder y le creo a ese Dios de poder. Hay una gran diferencia en creer en Dios y creerle a Dios. Y paso siguiente, creer en su palabra. Si yo no creo en su palabra, si yo no creo que la Biblia es escrita por inspiración divina de Dios, entonces eso me hace caer todo lo que yo puedo creer en Dios y creerle a Dios, porque no estoy creyendo en su palabra. Amén. Dice, para dejar este mensaje, para que entiendas, para que creas, para que puedas ver lo que Dios quiere soltar sobre tu vida. Dios quiere decirte en esta hora que se viene Jericó, que se viene el momento de la conquista, que vas a conquistar, que vas a conquistar, que vas a lograr llegar. Mira, te estoy hablando de una conquista porque Dios está hablando de la toma de Jericó. Porque si seguimos un poquito más ahora, vamos a seguir un poquito más. Habla de que va a tomar Jericó. Dice la palabra de Dios en el capítulo 21, el versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta bueyes, ovejas, asnos, todo lo que había en Jericó fue destruido, fue acabado, fue eliminado. ¿Por qué? Porque el muro había caído. Entonces, eso que te viene a vos hablando y diciendo, no vas a poder, no lo vas a lograr, es difícil. Por ahí vos me decís, me estaba hablando, son palabras, son personas que me dicen, no vas a lograrlo porque es imposible, pero lo vas a hacer. Todavía seguís pensando en hacerlo, todavía seguís pensando, estás perdiendo tiempo. No vas a lograrlo, ¿no ves que es difícil lo que estás viendo? ¿No ves que la realidad te va a llevar a irremediablemente a ser vencido, a ser vencida? No vas a lograrlo. Otros te dicen, pero eso que me estás hablando pasó hace muchos años. Otros te dicen, eso no es verdad, son fantasías, son inventos. Así que no vas a poder llegar. Pero yo te quiero decir en esta hora que sí vas a poder llegar, que sí vas a poder vencer, que sí vas a conquistar, porque esta palabra te dice que vas a conquistar. Pero entendeme algo, es necesario que la obra, la fe la pongas por obra, que comiences a avanzar, que comiences a mojarte los pies en el agua, que comiences a ir en camino a esa conquista, que comiences a ir en camino a tomar esa ciudad, a tomar ese lugar, a romper, a atravesar esos muros. No importa si el muro es grande, no importa si el muro es gigante, no importa si el muro es ancho, no importa, pase lo que pase, deja las estrategias para Dios, dale a Dios el tiempo, porque Él dice que el muro se derrumbó. Escúchame, tomate esta palabra,
A donde quiera que estés, recibí esta palabra. El muro acaba de ser destruido. El muro se derrumbó. Israel conquista esa ciudad. El muro se derrumbó. Vos conquistás eso que tanto esperaste. Vos conquistás. Hoy Dios te da los recursos. Hoy Dios te da la estrategia para que todo lo que te faltaba para cruzar ese muro, Dios te lo está dando. Y Dios te dice más: yo me encargo de ese muro. Vos no te preocupes. Yo voy avanzando delante tuyo. Yo tengo la estrategia. Solo dámela a mí. Dame el tiempo necesario. Búscame. Habla conmigo. No seas cabezón. No seas cabezona. Búscame en la intimidad. Búscame. Habla conmigo. Déjame todas las cosas en mis manos, porque tu estrategia, porque tu forma de hacerlo, porque lo que vos estabas haciendo no funciona. Te lo mostré muchas veces, no va a llegar, no funciona, pero si me dejás en mis manos, no solamente yo, te dice Dios, me encargo de la estrategia, del avance, sino que también me encargo, escúchame bien, de derrubar ese muro, de destruir ese muro. Levántate. Levántate. ¿Qué haces ahí todavía escondido? ¿Qué haces ahí todavía sentada? Pero pastor, estoy tirado acá porque me duele. Pero ¿qué haces ahí? Ponelo en las manos de Dios, porque Dios te está diciendo en esta hora: yo acabo de derribar los muros. Yo acabo de mostrarte el avance. Ya limpié el lugar. Avanza. Avanza. Vamos, que el muro cayó. Vamos, que el muro fue destruido. Vamos, que solo necesitas levantarte y decirle: Señor, creo en vos, pongo mis manos en tus manos. Dame, Señor, el momento, ahora, la estrategia para avanzar. Porque Dios te está diciendo que vas a conquistarlo. Dios te está diciendo que tiene para vos lo que tanto le pediste. Solo necesitas levantarte y avanzar. Basta. Basta de escuchar. Basta de sentir lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que pasó, lo que recibieron. Anda para conquistar lo que te pertenece. Porque tu vida tiene un propósito, pero no es a tu manera. Últimamente lo estás haciendo a tu manera y el muro sigue enfrente tuyo. Pero si lográs dejar y entender que es por fe, el muro se cayó. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, en esta hora, Padre, yo bendigo, Señor, bendigo a cada uno que está escuchando. Padre, y te pido que llegue a donde tiene que llegar, llegue a la persona que tiene que llegar. Padre, no importa, pase lo que pase. Señor, si está ahí caído, si está ahí enfermo, si está enferma, Señor, yo creo que la vas a levantar, porque esta palabra es para vos, porque esta palabra es para vos. Tomala, atesorala, agarrala, aferrate a esta palabra y levántate en el nombre de Jesús, porque Dios te está diciendo que es momento y tiempo de conquista, porque Dios está diciendo que vienen cosas grandes para tu vida, porque Dios está diciendo que Él quiere ver que vas avanzando, porque Dios está diciendo que Él te quiere ver levantado, levantada, porque Dios te está diciendo que Él no te quiere en derrota, pero es necesario que lo dejes a Él. Te bendigo en el nombre de Jesús, llames como te llames, vivas donde vivas, estés donde estés, no importa el momento ni la hora. Yo dejo tu vida, tu situación en manos de Dios. Depende de vos levantarte y avanzar. Yo levanto mi mano a los cielos para tomarme de Dios. Extiendo mi mano y te digo: vamos, avancemos.